Punto número 2. ¿Por qué los cristianos seguimos pecando? Primera de Juan capítulo 2 verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces, ¿por qué los cristianos seguimos pecando? Escucha, no seguimos pecando porque tengamos dos naturalezas. Seguimos pecando porque no hemos entendido que nuestra lucha ya no es contra la carne. Ya vimos que la carne fue vencida, fue muerta, fue crucificada, fue circuncidada por Jesucristo. Pero lo que quedó en nosotros, ¿sí?, son los deseos de la carne, mas no la carne o las obras de la carne, como lo acabamos de leer. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ya no dice que la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra carne, el soma, está configurado, está programado por la antigua manera de vivir. Eso quedó programado en cada uno de nosotros. Y ahora lo hacemos por un hábito, lo hacemos por un deseo, ¿sí? Y ese deseo está en cada uno de nosotros. No es que haya dos naturalezas, ¿sí?, o que todavía la naturaleza del pecado esté en nosotros, sino que el deseo quedó grabado en nosotros. El hábito, el gusto, la complacencia quedó grabado en nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer morir o vencer por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Cada uno de nosotros como cristianos, a pesar que ya fuimos hechos libres del poder del pecado, es decir, del zar, debemos de saber y entender que la lucha que hoy nosotros como cristianos enfrentamos día a día ya no es la carne, o sea, el zar, sino contra sus deseos, es decir, sus obras que quedaron grabadas en nuestro ser global. Hermanos, una cosa es la carne y otra cosa son sus deseos o sus obras. Recordemos, la carne es la ley de los instintos, pero carentes de la presencia de Dios en ellos, por la ausencia del Espíritu Santo morando dentro del ser del hombre. Cuando vivíamos en este estado de muerte espiritual por naturaleza, no podíamos dejar de pecar, pues por naturaleza éramos esclavos del pecado. Mucho menos podíamos sujetar las obras de la carne o la carne, es decir, sus gustos, sus hábitos, sus vicios, etc. Ahora escucha, los deseos y obras de la carne son los efectos, vicios, hábitos que adquirimos de nuestros padres y que adquirimos también en el mundo por herencia genética y por formación, que quedaron grabados en nuestro ser global. Y esto es lo que hoy en día nos induce a seguir pecando. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne. Entonces, una cosa es la carne, otra cosa son los deseos de la carne, y aquí dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ahí viene ahora el resultado de tener una naturaleza espiritual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces nosotros, como somos de Cristo, ya crucificamos la carne. Dice aquí, con sus pasiones y deseos. Entonces ya eso fue quitado de nosotros, fue circuncidado. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas pasiones y deseos, aunque ya no son de ella, están estructurados, están programados en nuestra mente, en nuestra memoria genética. Y eso es lo que nos induce a pecar. ¿Ok? Dios en su palabra nos dice que debemos de hacer morir lo terrenal, es decir, debemos de hacer morir los efectos, los deseos o las obras que quedaron grabados en nosotros de la antigua manera de vivir o de proceder, de sentir, de pensar, etcétera, que nos dejó viciados, ¿sí?, la carne, mas no la carne, pues la carne ya fue echada de nosotros, es decir, fue circuncidada por Cristo, y esto
no fue ni es obra nuestra, fue obra del Espíritu Santo al entrar en nuestro ser. Vamos a leer Colosenses 3:5 en la versión NBI. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza carnal o terrenal. Fíjense lo que dice. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. No dice hagan morir la naturaleza, sino lo que es propio de esa naturaleza, lo que quedó grabado. Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Malos deseos y avaricia, cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Verso 7. Ustedes las practicaban en otro tiempo cuando vivían en ellas. Está hablando de los hábitos y de las prácticas que teníamos cuando estábamos en la antigua manera de vivir, en la antigua naturaleza. Verso 8 dice, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, ¿sí?, lenguaje obsceno. Dejen de mentir los unos a los otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. ¿Se dan cuenta? Esta versión nos está diciendo que teníamos un ropaje que era el de la vieja naturaleza, pero dice, ahora que ustedes se lo han quitado, ahora dejen de mentir, dejen de el lenguaje obsceno, dejen la calumnia. ¿Por qué? Porque ya fue quitada de nosotros la antigua naturaleza. Verso 10. Y se han puesto la nueva naturaleza, que se va renovando en el conocimiento de Dios. Entonces, por cuanto nos hemos vestido de una nueva naturaleza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Renovarnos, en este caso nuestra mente, conforme al conocimiento que está en Dios y que nos va a ir conformando, dice adelante, a la imagen del que nos crió. Entonces, antes teníamos una naturaleza que nos obligaba a pecar. Hoy tenemos la naturaleza del Espíritu, pero no pecamos porque nos siga obligando a la antigua naturaleza, sino porque estamos configurados, programados, habituados a seguir haciendo lo que antes hacíamos.